Cuán agradecidos estamos, Señor, porque estamos aquí por tu bendita bondad y misericordia. Estamos aquí porque tú eres bueno, Señor. Estamos aquí porque tu misericordia es para siempre, por fidelidad tuya, por amor de tu nombre, que cada día, Señor, extiendes tus cuerdas de amor y nos despiertas, Señor. Vas despertando nuestro espíritu y nos llamas a correr en pos de ti, maravilloso Dios. Cuán agradecidos estamos de que nos traigas a disfrutar de tu presencia, de que nos traigas, Señor, para oír tu voz, tus palabras de vida. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Permite que este pueblo, Señor, en este precioso día, podamos ser sensibles a la voz, al llamado, a la invitación hermosa y maravillosa que estás haciendo de todos y cada uno de nosotros para estar contigo, para estar junto a ti, para estar junto a tu corazón, Señor. Permítenos cada día ir entendiendo, Dios de los cielos, Señor, ese clamor que has puesto en nuestro interior, ese sello que pusiste en cada uno de nosotros, Señor, porque tú plantaste en nosotros. Antes de nacer, antes de venir a este mundo, tú ya habías dejado huellas de ti en nosotros. Esta gran necesidad de buscarte, de conocerte, Dios. Ya habías puesto un sello sobre nuestras vidas, oh Dios de los cielos, Señor, para que pudiésemos, bendito Dios de los cielos, venir a tus brazos, porque es tu deseo, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Señor, te ponemos en tus manos cada familia, cada hogar, ponemos en tus manos la familia del pastor Humberto, ponemos en tus manos su casa, oramos para que fortalezca su vida y la de toda su familia, Señor, ante este nuevo fallecimiento de uno de sus familiares, pero que allí, Señor, sea tu consuelo y tu fortaleza. Oramos asimismo por las familias de Dios, de todos y cada uno de nuestros hermanos, para que los fortalezcas. Oramos por cada hogar. Señor amado, permite que seamos fortalecidos con tu palabra. Y con tu palabra seamos levantados, y con tu palabra seamos llenos, y con tu presencia, Dios, seamos llevados a tus brazos, y podamos, Dios de los cielos, cada día entender que tú eres la vida que nuestro corazón necesita. Danos sabiduría para estar junto a ti en esta mañana, y por favor, Señor amado, sobre todas las cosas, llénanos de tu presencia. Te lo pedimos en el santísimo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, un abrazo nuevamente muy especial para todos, deseando que esa gracia maravillosa del Señor les siga inundando. Así que les invito a que abra su Biblia conmigo allí en Lucas, el Evangelio de Lucas, allí en el Evangelio del médico amado, en el capítulo número 18, y te ubicas allí, no olvides estar ahí con toda la disposición de tu corazón, de tu ser, porque aquí venimos es a un momento especial. Estos son momentos de encontrarnos con el Señor, son momentos de encontrarnos con su corazón, son momentos de venir a su presencia de una manera especial, a encontrar las palabras de vida que nuestro corazón necesita recibir. No necesitamos escuchar a un hombre, necesitamos escuchar a Dios. Por eso le pedimos, Señor, haznos oír en esta mañana tu voz, la voz tuya, Señor, que ha salido a través de tu palabra, que podamos oír esa palabra hermosa del Señor, llegando a lo profundo de nuestro corazón y produciendo en nosotros la voluntad preciosa y maravillosa de Dios para nuestras vidas. Y en este tiempo en el que necesitamos ser cada día tan tocados en nuestro corazón por el Señor, donde necesitamos ser hechos muy sensibles a la voluntad preciosa de Dios, a lo que Dios quiere conmigo en este tiempo. No nos podemos distraer, mis amados. No olvidemos que estamos viviendo tiempos finales. No olvidemos que la venida del Señor está a las puertas. No olvidemos el llamado de Dios para su iglesia, para su pueblo. No olvidemos que Dios está preparando una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. No olvidemos para quién Dios está preparando esta novia, sino para presentársela a sí mismo, habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra, como está escrito y como está el testimonio que Dios ha dejado allí a través de su hermosa palabra. Y cuando venimos allí a Lucas, en el capítulo número 18, recordamos aquí una parábola bien especial, la parábola de la viuda y el juez injusto, donde el Señor de una manera muy especial empezó a hablar, empezó a manifestar
de una manera muy profunda al corazón del ser humano una necesidad con que el ser humano fue creado. No olvidemos, mis amados, que tú y yo fuimos creados para ser íntimos con el Señor, para que fuimos creados para tener una relación personal y directa con el Creador. Por eso Dios no dejó intermediarios. Única y exclusivamente el único intermediario que Dios ha puesto para llevarnos a Él mismo ha sido Él mismo, por medio de la persona maravillosa de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, nuestro eterno y maravilloso Salvador. De manera, mis amados, que Dios no ha puesto ningún otro intermediario, porque Dios quiere tener una relación directa y personal contigo y conmigo. Dios puede utilizar muchas personas para enseñarme, pero no ha dispuesto que mi relación con Él sea por medio de esas personas. Tal vez Dios, a través de alguna persona, algún instrumento suyo, por gracia y misericordia de Él, me trae luz de lo que Él quiere conmigo, pero para que yo vaya directamente a sus brazos, para que se cumpla en todos y cada uno de nosotros lo que Dios advirtió en el Antiguo Testamento y confirmó nuevamente en el Nuevo Testamento por su palabra, y serán todos enseñados por Dios, de manera que tú y yo necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos más que oír la voz de un predicador, más que oír una predicación, necesitamos oír es al Creador mismo, las palabras de vida que vienen del corazón del Padre. No olvidemos hacia dónde nos llama la voz del Padre. Cuando oímos la voz del Padre, hacia dónde nos lleva. Nos lleva es hacia su corazón, nos lleva a escuchar el latir de su corazón, nos lleva a ir hacia sus brazos. Aquí en esta parábola, de una manera muy hermosa, dice la Escritura, acompáñenme ya al verso número 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y mire que el Señor nos deja ver aquí algo de manera permanente, pero no lo está abordando a la manera en como nosotros podemos abordar la oración, simplemente como el Señor lo expresó que la habían abordado los fariseos, que simplemente ellos amaban realizar una rutina, pero no tenían en su corazón entender que la oración había sido dispuesta no para cumplir una rutina diaria, sino para tener una relación corazón a corazón con el Creador. Cuando entendemos la oración en esta dimensión en la que Dios la ha dispuesto, nos damos cuenta que es un momento especial y que ya no es solo un momento de oración o simplemente una ocasión apartada simplemente para hablar con Dios y que ahí terminó todo. No, hablamos de una vida, por eso habla aquí de la necesidad de orar siempre, o sea, una relación que involucra todo el tiempo y todo lugar para nuestras vidas con el Creador de una manera muy especial. En esta parábola es Jesús mismo el que nos está enseñando sobre esta necesidad tan profunda que el ser humano tiene de relacionarse con Dios, que el ser humano tiene de relacionarse con su Creador. Jesús está hablando aquí de la persistencia que el creyente necesita tener en esta relación con Dios, el entendimiento que tú y yo como hijos de Dios necesitamos tener en esta relación a la que hemos sido llamados. Aquí el Señor nos deja ver que es una relación en la que debemos perseverar, es una relación en la que debemos insistir, no hasta que Dios haga lo que yo quiero, sino hasta donde yo escuche con claridad la voz del Creador, hasta donde yo escuche cada vez con mayor claridad la voz de Dios dentro de mi corazón, porque hay un clamor, la oración es un clamor dentro de mi corazón por encontrarme con el Creador. Esa es la oración y es algo que Dios ha puesto en todos y cada uno de sus hijos, en todos y cada uno de aquellos que ha hecho nacer por su poder de lo alto. Y los ha hecho nacer para la gloria de Él, los ha hecho nacer para la alabanza de Él. Dios nos permite ver de una manera muy especial a un hombre conforme al corazón de Dios, a David, un hombre que no es otro hombre dando testimonio de quién es David, sino Dios que conoce el corazón, y es Dios el que nos da un corazón para Él, el que está dando este testimonio acerca de este hombre David. Y estamos viendo que está dando un testimonio de un hombre conforme al corazón, no porque veamos en David a un hombre intachable, a un hombre que no cometió errores, a un hombre que no se equivocó, a un hombre que está en completa perfección, no,
sino que vemos en David es a un hombre con una completa disposición de buscar a Dios dentro de su corazón, de buscar a Dios dentro de su vida, sin ser un hombre ejemplar en muchos aspectos, porque hay muchos aspectos de la vida de David en la que no pudiéramos tomarlo como un referente para decir es que este es un ejemplo intachable para que nosotros hagamos esto. Pero hay un ejemplo maravilloso en la vida de David, porque Dios alumbró el corazón de David de una manera muy especial y lo llevó a entender de una manera contundente, lo llevó a entender que la única necesidad de su corazón era Dios, que lo único que él necesitaba como el tesoro de su vida era Dios. Dios mismo condujo a David en este camino, Dios mismo lo llevó por esta dirección y lo que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios es que David abrazara y que el corazón de David respondiera a este deseo del corazón de Dios, a este deseo de la voluntad de Dios, a este deseo de tener un anhelo intenso, de tener un anhelo profundo por la presencia, por la vida maravillosa de Dios. Cuando nosotros miramos al salmista, cuando miramos a David expresando su corazón a través de cada uno de los salmos, nosotros nos vamos dando cuenta que sin ser un hombre perfecto, hay un grito que va sobresaliendo, que se va manifestando en cada uno de los salmos expresados por este varón, expresados por este hombre. Y ese grito que está surgiendo desde el corazón, desde este hombre, es un clamor por la presencia de Dios, es un clamor por la vida de Dios, un clamor, un corazón sediento de la vida de Dios. Ese es el grito que nosotros vamos percibiendo allí en los libros de los Salmos, un corazón absolutamente necesitado de Dios, un corazón que entiende que nada más puede saciarlo. Hemos visto en el Salmo 27, donde de una manera muy especial David, en medio de circunstancias difíciles, expresó dónde estaba puesto su corazón y qué era lo que fortalecía su vida de una manera especial, qué era lo que alumbraba su camino, qué era lo que lo llenaba de esperanza, y era poder entender quién era Dios. No olvidemos, David no se fortalecía mirando cómo mejoraban o cómo desmejoraban las circunstancias, se fortalecía cada día, era mirando al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Pero ahí en ese mismo salmo, si se ubica ahí en el capítulo número 27, en el versículo número 8, Salmo 27 en el versículo número 8, es donde el salmista expresa de una manera muy especial este clamor que se extiende por todos los salmos, y un clamor que el salmista entiende que es una necesidad con la que Dios lo ha creado, con la que Dios ha dispuesto su vida, con la que Dios lo ha hecho. Salmo capítulo 27, versículo número 8, dice la escritura: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Verso 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Él lo ubica de una manera muy especial y se extiende todo este clamor a través de los salmos. O sea que el corazón de un hombre conforme al corazón es el corazón de un hombre que va siendo alumbrado para entender que el clamor que hay dentro de su vida es un clamor por la vida de Dios, es un clamor por la presencia de Dios, es un clamor por conocer a su Creador, es un clamor por estar en una relación personal con Él. Mis amados, la mayor parte de los hombres siempre están llenos de frustración, pero esa es la condición natural del ser humano por causa de alcanzar o obtener cosas y creer que en ellas va a encontrar la plenitud y va a encontrar la llenura de su corazón. Los logros que un hombre puede alcanzar solamente pueden producir una alegría temporal, pero aunque una persona alcanza algo, lo único que hace cambiar es su frustración en otra dirección. Antes sentía que le faltaba algo. Cuando alcanzó ese algo, ahora siente que lo que le falta es otra cosa. O sea, su frustración siempre está cambiando de dirección, siempre está buscando algo, siempre está en la búsqueda de algo. Y eso que está buscando de manera permanente es algo que sacie y llene su corazón. Por eso logra o alcanza algo y después de obtenerlo siente que su corazón sigue con la misma frustración. No importa cuántos
escalos, cuántos peldaños vaya escalando el ser humano, cuántas cosas vaya alcanzando. No importa qué tan lejos llegue, entre más alto va llegando, más se va dando cuenta que las cosas no van saciando su corazón, no va llenando su vida. Miramos un ejemplo como el de Salomón, allí en el libro de Eclesiastés, que con mucha claridad él va exponiendo su corazón y va exponiendo todas las circunstancias a las que él se vio enfrentado y todas las circunstancias donde las que él puso su corazón. Y ciertamente fue dejado allí este sermón tan especial del libro de Eclesiastés, no para ser pasado por alto, sino para ser tenido muy en cuenta dentro de nuestro corazón, y más en medio de la generación en la que estamos viviendo, que es una generación que tantas veces está llena de muchas frustraciones porque hace una cosa y no lo llena, alcanza algo y no lo llene, obtiene algo y sigue vacío dentro de su corazón, porque ciertamente estamos poniendo nuestro corazón, estamos poniendo nuestra mirada en saciar la sed que tiene mi corazón con aquello que no produce agua. Amado, nada de lo temporal puede producir el agua que sacie la sed que tiene mi corazón. Esta sed solamente puede ser saciada por la fuente de agua de vida. Y esa fuente de agua de vida solo es Dios para cada uno de nosotros, mis amados. Solamente es Dios para cada uno de nuestros corazones. Solamente es Dios para cada una de nuestras vidas. No olvidemos, nada de lo creado podrá saciar jamás esta necesidad de lo eterno con que yo fui creado. El mensaje de Salomón, si va ubicándose allí en el libro de Eclesiastés, el mensaje que Salomón va extendiendo allí de todo el libro de Eclesiastés, que es un mensaje muy especial para todos nuestros corazones y para todas nuestras vidas, es muy claro, es muy contundente. Esto no fue dejado ahí porque sí, simplemente para que viéramos los desaciertos que cometió Salomón, no, sino nos fue dejado como un consejo sabio de a dónde se ha de estar dirigiendo nuestro corazón, de a dónde ha de estar yendo nuestras vidas. Este mensaje de Salomón es muy específico al corazón de cada persona, es muy específico a la vida de cada persona. Nada de lo creado, mis amados, puede saciar nuestro corazón y traer plenitud a ninguna de nuestras vidas. Ningún ser, mis amados, ningún ser humano sobre la faz de la tierra jamás, en ninguna época, en ningún tiempo, ha alcanzado las riquezas que Salomón tenía, ni ha alcanzado la sabiduría que Salomón tenía. La Escritura ciertamente da testimonio de que no había ni antes ni después de él un hombre con la riqueza que tuvo Salomón, ni antes ni después de él un hombre con la sabiduría que tuvo Salomón, de una manera muy especial, de una manera bien tremenda. Pero la sabiduría y las riquezas que alcanzó Salomón jamás pudieron llenar su corazón. Si me acompaña allí a Primera de Reyes por un momento, y quiero que miremos un aspecto para continuar, porque estábamos hablando acerca de la necesidad de tener una relación con Dios, y esa relación con Dios para encontrar a Dios como aquel que sacia nuestro corazón. Primera de Reyes, en el capítulo número 10, en el versículo número 23, nos vamos a dar cuenta de una manera especial. Nunca en la historia del hombre ha habido un ser que haya alcanzado humanamente las riquezas y la sabiduría que alcanzó Salomón. Y dice aquí en el versículo número 23, así, Primera de Reyes 10:23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. O sea, no dice que simplemente tenía un poco más, excedía. O sea, realmente la forma en que de lo que este hombre tenía y de lo que este hombre sabía era inalcanzable por todos los que estaban en su época, y aún en la época en la que nosotros estamos viviendo, en la época en la que nosotros estamos. Pero mire que hay algo bien tremendo: aunque nadie alcanzó ni las riquezas ni la sabiduría
que Salomón alcanzó, las riquezas y la sabiduría que Salomón tenía, no saciaron su corazón. Si se devuelve un poquito al versículo número 14, te vas a dar cuenta de algo muy especial en cuanto a las riquezas que tenía este hombre Salomón. Mire lo que dice el versículo número 14. Y el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Esto, si utilizamos una tabla de pesas y medidas y hacemos una conversión de estos pesos, estos ingresos que Salomón tenía durante todo un año, nada más durante un año, equivalían a 25 toneladas de oro. Esto lo puede buscar en cualquier tabla de pesos y medidas, en algunas Biblias de estudio, en los comentarios, ahí aparecen las equivalencias, y aún en algunas Biblias de estudio aparece el comentario haciendo la equivalencia de que esto que se expresa aquí en el versículo 14 equivalía a 25 toneladas de oro. Una tonelada de peso equivale a 1000 kilos, o sea que la renta de Salomón al año eran 25.000 kilos de oro. Eso es una medida muy grande, ¿no? Y si lo pasamos a gramos, que es la medida normalmente, porque si hay algo que no se vende por kilos, sino que se vende por gramos, por el costo que tiene, es el oro. Y si pasáramos esas 25 toneladas a gramos, querría decir que aproximadamente 25.000 gramos de oro, 25 millones de gramos de oro al año recibía como renta Salomón al año. Y si va leyendo ahí, dice que sin contar lo que les llegaban por especias, lo que les llegaban por otra cantidad de cosas. O sea, que los ingresos que tenía Salomón durante un año eran muchísimos. Si nosotros convirtiéramos esos 25.000 gramos de oro, esos 25 millones de gramos, que son las 25 toneladas en oro, los convirtiéramos o le hiciéramos su equivalente en pesos. Estuve mirando a cómo estaba hoy el precio del gramo del oro en Colombia, y está a 224.716 pesos el precio oficial de un gramo de oro. Si cogiéramos estos 25 millones de gramos de oro que recibía Salomón en un año y los multiplicáramos por los 224.716 pesos que hoy cuesta un gramo de oro en el presente, sumaría aproximadamente los ingresos de Salomón durante un año, sumarían 5.617.900 millones de pesos, que si lo dividiéramos en 360 días para sacar cuánto serían los ingresos de un día, cuánto sería la renta de un día del rey Salomón, para mirar cuánta era la riqueza que este hombre tendría, equivaldría el ingreso de un solo día del rey Salomón a 15.605.277.000 pesos diarios, si lo convirtiéramos a dinero. Y mire lo tremendo, era tanta la riqueza de Salomón que se hizo de escudos de oro. Dice la escritura, si lee del verso 14 en adelante, más rato con detenimiento ahí en su casa, se va a dar cuenta que se hizo de escudos de oro. Se dice que las copas, que la vaquilla en la que él comía era de oro. O sea, tenía una riqueza sin igual. Pero mire lo tremendo, siendo un hombre que alcanzó una riqueza tan descomunal como la que alcanzó el rey Salomón, la riqueza que alcanzó no sació su corazón, la riqueza que alcanzó no sació todo su ser. Cuantas más riquezas acumuló Salomón, más vacío sintió su corazón, sintió más grande el vacío de su corazón. Y no solamente eso, sino que si miramos cuánta sabiduría, si la escritura dice que ni antes ni después de Salomón ha habido un hombre que tenga la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Miren lo que dice ahí en el versículo 24, pase ahí al 10:24 de Primera de Reyes. Dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto dentro de su corazón. Cuánta sabiduría Dios le había
dado a Salomón, el hombre más rico de la historia del hombre y el hombre más sabio de la historia del hombre, y la riqueza que obtuvo no le sació el corazón. Entre más riqueza obtuvo, más vacío sintió, más grande sintió el vacío de su corazón. Y entre más sabiduría tuvo, mire que no sació esto su corazón, sino que aún más grande se hizo el vacío de su corazón. Porque ciertamente hoy la queja del ser humano está muy relacionada con el tener, con que me falta, con que necesito alcanzar, y no me doy cuenta que aunque alcanzara, por eso la escritura dice que de qué le sirve al hombre el mundo, si ganar el mundo entero y se perdiere su alma. ¿De qué le sirve al hombre si alcanzara absolutamente todo y no encuentra cuál es la verdadera realidad de su vida? ¿Cuál es la verdadera realidad de su corazón? No olvidemos el grito de aquel salmista a través de todos los salmos que hay escritos. Es un clamor por la vida de Dios, es un clamor por la presencia de Dios, es un clamor por estar con su Creador, es un clamor donde el mayor tesoro de su corazón es el Creador. Ese es el verdadero corazón para Dios, es el verdadero corazón para el Señor. Mira, si Dios le hubiese dado a Israel allí en el desierto, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud que tenía allí en Egipto, ellos clamaban y su clamor empezó considerando que la esclavitud que ellos tenían era por las duras condiciones que le brindaba Egipto, pero no se daban cuenta que la esclavitud del corazón del hombre no es por las duras condiciones que se presenten en el mundo, sino porque el hombre no fue creado para vivir en pecado. El hombre fue creado para vivir una vida para Dios, y cada vez que el hombre está fuera de ese diseño, entonces es allí donde está hecho completamente esclavo. Lo que dice la escritura de una manera especial, que el hombre que peca, esclavo es del pecado. Realmente somos esclavos cuando estamos entregados al pecado, pero la verdadera libertad es poder entender que nosotros no fuimos diseñados por Dios para el pecado, nosotros fuimos diseñados por Dios para que nuestra vida sea absolutamente para Él. Ellos consideraban que la esclavitud que tenían en Egipto eran las duras condiciones que tenían. ¿Y cuántas veces consideramos que lo que nos hace esclavos son las duras condiciones que hay, que se hacen trabajos más extensos, trabajos donde hay más horas, trabajos donde se requiere cada vez más esfuerzo y tal vez no tienen una remuneración justa, que tal vez no hay las oportunidades necesarias, pero nos damos cuenta que eso no es lo que nos hace esclavos. Lo que tiene esclavo al hombre es estar entregado al pecado y no estar completamente entregado a Dios. Esa es la esclavitud. Dios los sacó de Egipto y dice que los había puesto sobre alas de águilas para llevarlos hacia Él. Dios no nos puso sobre alas de águilas a nosotros, nos puso fue en la misma vida de su Hijo para llevarnos hacia su corazón. Mientras iban rumbo a la tierra prometida, dirigidos por las manos de Dios, el clamor de los israelitas era las holladas de carne, las cebollas y los puerros que ellos decían habían en Egipto, que jamás degustaron, sino que eran el anhelo de su corazón. Y te puedo decir con todas mis fuerzas que aunque Dios les hubiera concedido toda la carne y les hubiera concedido todas las cebollas y los puerros, después de haber tomado todo esto, iban a seguir igual de insatisfechos como cuando no lo tenían, porque lo que les hacía falta no era tener lo que ellos deseaban en Egipto, lo que les hacía falta era ese clamor con que todos y cada uno de nosotros fuimos sellados desde antes de nacer, porque ese sello lo puso Dios en cada ser humano, en cada persona que ha nacido sobre la tierra. Dios ha puesto ese sello. Esa persona nació con una necesidad y nació con un clamor en el corazón. Ese clamor que tiene en el corazón es un clamor por la vida de Dios, es un clamor por la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas le hubiera podido Dios dado a Israel? Pero Israel siguió completamente insatisfecho. Aunque Dios le hubiera dado de todo a Israel, nada de lo que Dios le diera a Israel podía saciar a Israel si Israel realmente no tenía a Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. Miremos muchos ejemplos. Dios le dio, ¿cuántas victorias le dio Dios a Israel sobre sus enemigos? Pero aún después de estas victorias,
Israel seguía insatisfecho. Israel seguía vacío dentro de su corazón. ¿De cuántas cosas libró Dios a Israel? Y después de haberlos librado, Israel seguía insatisfecho dentro de su corazón. No sació esto el corazón de ellos. Dios los libró con mano poderosa. Dios hizo señales y prodigios, pero esto no sació el corazón de ellos. Dios los alimentó de una manera sobrenatural. Allí en todo el tiempo en el que estuvieron en el desierto, cuando los alimentó con maná, cuando hizo brotar agua de la roca. Pero ciertamente esto no sació el corazón de ellos. Comieron y no se saciaron. Bebieron y no se saciaron. Aún pidieron comida a su gusto, pidieron carne, comieron carne, y después de haber comido carne vino un juicio de Dios, porque ciertamente aún el corazón de ellos seguía completamente insatisfecho, seguía completamente vacío, con un gran desprecio en su corazón hacia el Señor. Dios les introdujo a ellos en la tierra prometida, cumplió su palabra, echó a los enemigos que habían allí en la tierra, les entregó la tierra en sus manos, pero esto, mis amados, no sació su corazón, esto no llenó sus vidas. Dios les dio el rey que pidieron un rey como tenían las naciones, les dio un rey, y esto no sació sus corazones, esto no llenó sus vidas. Miren lo tremendo, entre más vieron, más insatisfechos, porque sus corazones no estaban viendo a Dios. ¿Te das cuenta? Que no somos una generación diferente a esa generación de la que ha narrado la Biblia durante tantas épocas y tantas situaciones, que buscaron y vieron la mano de Dios en tantas cosas, pero que no fueron satisfechos porque no estaban viendo a Dios, porque no se estaban encontrando con Dios. Y esto es un llamado muy especial para nosotros. ¿Con quién nos estamos encontrando? ¿A quién estamos buscando? ¿En manos de quién estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo como creyentes, amados? No olvidemos el consejo del hombre que fue el más rico del mundo en todos los tiempos y el más sabio del mundo en todos los tiempos. Un consejo bien tremendo que está allí en el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo nuevamente allí a Eclesiastés, en el capítulo número 12, Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 13. Eclesiastés, capítulo número 12, versículo número 13, dice el consejo con el que ha concluido todo el discurso, toda la enseñanza, toda la palabra que ha traído para reflexionar Salomón a través de todo lo que ha expuesto en el libro de Eclesiastés, pero lo ha expuesto allí para que sea una reflexión para nuestro corazón de dónde estamos buscando plenitud, porque él termina diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En otra versión, esta misma porción dice: el fin de todo el sermón es oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esta es toda la felicidad del hombre. Mis amados, la verdadera sabiduría se manifestó sobre la vida de Salomón, sobre la vida de este varón. Aquí, cuando él ya está en el final de sus días, cuando trae esta conclusión tan preciosa, para que miremos el libro, todo lo que él ha escrito, para que reflexionemos sobre ello en nuestro corazón. Y vamos a encontrar que la verdadera sabiduría en Salomón fue cuando Salomón pudo entender que la fuente de su corazón era Dios. Y que la verdadera riqueza para Salomón fue cuando Salomón pudo entender que el verdadero tesoro de su corazón es Dios. Cuando él entendió todo esto de una manera muy especial, le da un consejo e invita a una reflexión. Y por eso él, en todo el discurso de Eclesiastés, habla de lo vacío, dedicar el corazón a buscar la plenitud en las cosas temporales, cuando las cosas temporales no pueden saciar el corazón. Si tú ubicas ahí en Eclesiastés, en el capítulo número 3, en el versículo número 11, Eclesiastés en el 3:11 nos habla de algo muy especial dentro de todo lo que ha expuesto allí Salomón, porque habla de cómo Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad
en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Amados, Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha formado, todo lo que Dios ha hecho visible, su poder, nos recuerda una y otra vez, le recuerda una vez y otra vez al hombre, es a su creador, a su hacedor, a su formador, a su Señor de una manera especial, para que el hombre pueda encontrar a Dios, quien es el único en todo el universo que puede saciar su corazón. Nada más puede llenar el corazón del hombre, nada más puede saciar su vida. Por eso, si volvemos allá a Lucas nuevamente, por favor, Lucas 18, donde empezamos hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando estamos hablando allí de esa necesidad de orar, no estamos hablando de una simple conducta, sino estamos hablando de un clamor muy profundo que hay dentro del corazón y que hay dentro de la vida del ser humano, porque Dios lo está hablando desde la perspectiva de que el hombre pueda realmente encontrar y recibir lo que Dios ha dispuesto para él. Y ahí mismo, unidito a esa parábola de la viuda y el juez injusto, donde habla de esta necesidad de orar, habla el Señor de un ejemplo bien tremendo allí del publicano y del fariseo, de aquel fariseo que subiendo al templo oraba. Y miren lo tremendo, donde el Señor nos deja ver que el tipo de oración que está buscando no es una oración que se apoya en mí, o que es una oración para hacer alarde tal vez de todas las cosas buenas, porque ciertamente la Escritura dice que no hay bueno ni uno solo, no hay quien haga lo bueno sobre la faz de la tierra, pero ciertamente aquí había un hombre haciendo alarde era de sus cosas, de sus acciones, de sus capacidades delante de Dios. Y ahí el Señor nos deja ver que esto no es un asunto de la capacidad del hombre, que esto de relacionarnos con Dios, que esto de tener una relación de comunión con Él, a través de esa parábola del fariseo y a través de esa palabra del publicano, nos deja ver es lo que la gracia de Dios va a hacer con nosotros para llevarnos a ver a Dios, para llevarnos a caer rendidos completamente delante de Dios, donde no ponemos la confianza en lo que hacemos, donde no ponemos la confianza. Muchas veces ponemos la fe en la oración y no en Dios. Muchas veces ponemos la fe en la canción y no en Dios. Muchas veces ponemos la fe en el ministro y no en Dios. Muchas veces ponemos la fe en una circunstancia y no en Dios. ¿Y hacia dónde nos van dirigiendo todas las cosas? La Escritura nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una y otra vez Dios nos está direccionando de todo aquello en lo que nosotros querramos poner el corazón, para llevarnos a poner el corazón única y exclusivamente en Él. Es lo que hace nuevamente cuando ahí, retomando en todo ese contexto de la oración, toma la parábola allí del publicano y del fariseo. Nos recuerda las palabras allí cuando Daniel está leyendo las escrituras y encuentra que se están cumpliendo los 70 años que había hablado el profeta Jeremías, y que necesariamente se puso a invocar el nombre de Dios. Y cuando él empieza a invocar el nombre de Dios, hace algo muy especial, donde él empieza a reconocer que si se está acercando a Dios, que si se está entrando a la presencia de Dios, que si está clamando la ayuda de Dios, no es confiando en sus muchas justicias, no es confiando en la justicia del hombre, sino confiando en las muchas misericordias de Dios, como lo expresa ahí Daniel en el capítulo número 9, en el versículo número 18, donde dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Por eso el Señor allí, en esa necesidad de orar siempre y no desmayar, de Lucas 18, juntamente según esa parábola del fariseo y del publicano, para dejarnos ver que es un acercamiento a Dios, donde no estamos confiando en quiénes somos nosotros, sino estamos confiando en quién es Dios, en cuál es la obra de Dios, en qué es lo que Dios ha hecho, que Dios es el que ha extendido sus cuerdas, que Dios es el que me ha acercado, que Dios es el que me ha rodeado con un favor incomparable, para que todo mi corazón y toda mi mirada esté puesta en Él. Cuando unimos esas dos parábolas ahí de una manera muy especial,
nos vamos a encontrar un mensaje muy profundo, que es donde quiero que nos ubiquemos en esta pregunta, que está en Lucas capítulo número 18, en el versículo número 8. Lucas capítulo 18, versículo número 8. Porque aquí habla de una condición bien tremenda. Dice el verso 8, os digo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ciertamente Dios empieza a abordar los tiempos finales, y Dios empieza a abordar los tiempos en los que nosotros ahora estamos viviendo. Y después de este llamado a la oración, de este llamado a la intimidad, de este llamado, porque la justicia de Dios sea la que se manifieste sobre nuestras vidas, es un clamor donde yo estoy humillando mi corazón delante de Dios para que sea establecida en mí la vida de Dios. Es el clamor que encontramos una y otra vez. Mire que cuando nosotros vemos a los hombres de Dios orando, no vemos a los hombres de Dios exigiendo, no vemos a los hombres de Dios declamando, no vemos a los hombres de Dios decretando, vemos a los hombres de Dios humillando, postrando delante de Dios su corazón, clamando misericordia, levantándose eso en un ruego delante de Dios, porque es con lo que nosotros necesitamos ser cubiertos, con la misericordia de Dios, para entender este propósito maravilloso de Dios para con cada una de nuestras vidas. Pero en medio de todo esto aparece una pregunta aquí primordial para todos y cada uno de nosotros: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Cristo vuelva, seremos de aquellos que Dios encontrará perseverando en una relación de comunión, en una relación de intimidad, en una relación de unidad con el corazón de Dios, en una búsqueda preciosa y directa de la presencia de Dios, que es lo que Dios quiere para con todos y cada uno de nosotros. La pregunta aquí se hace con un propósito específico, no es una pregunta al azar, necesariamente es una pregunta para confrontar el estado del corazón. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos clamando? ¿Cuál es la justicia que estamos invocando? Aquí es como un autoexamen para el corazón, que cada uno podamos responder personalmente delante de Dios, porque muchas veces podemos fingir tener una relación con Dios delante de los hombres. A los hombres le podemos aparentar que sí tenemos una relación con Dios, pero finalmente lo que yo necesito es ser visto por Dios. Como le fue dicho a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. O sea, ¿de quién tenía que tener claro Timoteo que debía de estar su vida delante de quién? Delante del Señor, que la aprobación que él necesitaba no era la aprobación de los hombres, aunque ciertamente cuando somos aprobados por Dios, ciertamente necesariamente vamos a dar un testimonio delante de los hombres. Pero esto nos lleva a pensar que no podemos vivir una vida de apariencia, o una vida donde necesariamente no estamos en una genuina y sincera búsqueda de Dios. Aquí el Señor habla de una manera especial de que se iba a manifestar algo sobre la faz de la tierra. Invita a la gente a orar. Si usted mira todo el contexto, el Señor viene hablando de su segunda venida ahí en Lucas, en el capítulo número 17, viene hablando de la venida del reino de Dios, después habla de la necesidad de orar, habla de la parábola del fariseo y el publicano, y todo esto lleva un contexto, y en medio de todo esto el Señor pone esta pregunta como en el corazón: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará verdaderamente gente buscándole, gente con la mirada puesta en el Creador, gente con el corazón puesto en Dios, porque aquí está hablando de una crisis de fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, habrá una crisis de fe, y la crisis de fe siempre se da por una falta de relación con el Señor, por una falta de relación con el Creador. En muchos momentos de la historia ya ha acontecido esto y se ha evidenciado una crisis de fe dentro del corazón humano. Ahora vamos a ver algunos ejemplos hasta donde Dios nos permita poder estudiar en esta preciosa mañana.
cuando todos debiéramos de estar creciendo en un profundo deseo por la presencia de Dios, por el corazón de Dios. Hemos visto que en este tiempo no es la generalidad de todos, pero sí hay una gran porción de aquellos que se llamaban pueblo de Dios que han ido decayendo en su relación con Dios, que su relación con Dios se ha ido apagando, porque muchas veces ciertamente lo que teníamos era una relación con un lugar de culto, lo que teníamos era relación con un lugar donde se hacían ciertas actividades, pero no teníamos una relación con Dios, no teníamos una relación personal con Dios, y no olvidemos que a eso es a lo que Dios nos está llamando, que es a lo que Dios nos está convocando, que es a lo que Dios nos está invitando. Dios siempre ha tenido una porción reservada para él. No olvidemos que aún en los tiempos como los de Elías, donde vino un tiempo que no solamente había sequía, porque no llovía, sino que había sequía espiritual. Había, así como la tierra estaba desértica y sin fruto, así estaban los corazones secos y sin fruto para Dios. Pero aún que la tierra estaba así, Dios se reservó una porción para él, como le dijo a Elías. Cuando Elías consideró que él solo había quedado, el Señor le dijo: me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, que no han doblegado su corazón, 7,000 que han permanecido fieles buscándome en el secreto, 7,000 que han permanecido en la búsqueda de mi corazón. Y tal vez es lo que Dios ha hecho en este tiempo, nos ha llevado a todos a nuestros hogares y no hemos dejado de estar ahí en conexión con Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu corazón en relación con Dios? Porque entramos en una crisis de fe cuando nuestra relación con Dios decae. Porque cuando nuestra relación con Dios decae, entonces nuestro corazón empieza a ir en muchas direcciones. Y no se trata de una relación con un lugar, se trata de unas relaciones con Cristo. No olvidemos lo que el Señor le expresó a la mujer samaritana en el encuentro. El Señor dijo que era necesario que Él pasara por Samaria, y una visitación a los gentiles. Allí estuvo 2 días, y eso manifiesta toda la visitación que Dios iba a tener sobre el pueblo gentil antes de su regreso. Y de una manera especial le manifestó a la mujer samaritana lo que Él quería con ese pueblo gentil que iba a ser parte de su pueblo de una manera especial. Ella le preguntó: ¿dónde debemos adorar? ¿Debemos adorar en este monte? ¿Debemos adorar en Jerusalén? Y el Señor le habló acerca de que esto ya no era un asunto de un lugar geográfico, ni era un asunto limitado a un ceremonial, sino era un asunto del corazón, de un corazón que estaba experimentando una profunda necesidad de Dios. Aquella profunda necesidad que vimos en el salmista, el grito del corazón de David, un hombre conforme al corazón de Dios, ese grito que dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Dios de los cielos. De una manera muy especial el Señor le habló con mucha claridad a la mujer samaritana. Esto no es un asunto del lugar, o sea, no es un asunto de que tu corazón se apague porque no nos hemos podido congregar físicamente. Tu corazón se apaga porque no nos hemos podido congregar físicamente. Ciertamente tu corazón se ha vuelto dependiente de una actividad y no de una relación personal con el Señor. Porque como vemos, aunque muchos se han apagado, hay otros muchos que han estado experimentando momentos estelares y extraordinarios, esos momentos donde somos enseñados directamente por Dios, esos momentos donde Dios empieza a hablar a mi corazón, donde Dios empieza a desnudarme. ¿Cuántos momentos estuvieron allí aquellos consejeros que estaban al lado de Job? Y aunque le dijeron muchas verdades, aunque dijeron palabras ciertas, Job tomó a aquellos consejeros como consejeros molestos, porque ciertamente, aunque los hombres le hablaban, él no quería abrazar ni aceptar ningún consejo dentro de su corazón. No había un argumento que convenciera su corazón. Pero mire lo hermoso, cuando hubo un encuentro de Job con el Señor, todos sus argumentos se derribaron. Cuando aquel hombre que clamaba: ¿quién diera que me trajeran a Dios y Dios me escuchara, y después de que Dios me escuchara me daría por justo? Ahora aquel hombre no quiere ni abrir su boca delante del Señor. Ahora delante del Señor no quiere abrir su boca sino para una sola cosa, para decir: ahora yo te preguntaré
y tú me enseñarás. Qué cosa más hermosa. Por eso necesariamente una crisis de fe tiene que ver es con una crisis en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el Creador. Por eso el Señor precisamente habla de una crisis de fe cuando ha hablado de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque lo que Dios está buscando de ti y de mí es una relación personal con Él, que trascienda los lugares, que traspase las paredes del lugar donde nos congregamos, una relación que traspases tu corazón de una manera profunda, con el amor, con la gracia, con el poder, con la misericordia incomparable del Señor. Amados, ¿cuánto necesitamos nosotros tener una disposición diferente como iglesia para con el Señor, una disposición diferente en nuestro corazón para nuestro Creador? Números, en el capítulo número 14, allí en el número 14, en el versículo número 24, habla de cómo la actitud del corazón de la mayor parte del pueblo que Dios había sacado de Egipto era una actitud de frialdad, de indiferencia, de incredulidad frente a Dios. Y toda esa actitud era ciertamente el reflejo de la falta de disposición del pueblo a tener una relación con Dios. Ciertamente el Señor deja ver aquí que la actitud de dos hombres en medio de toda una multitud, qué tremendo que casi siempre se hable de que los que quieren volver a una relación de verdadera intimidad con el Señor sea siempre una muy pequeña minoría, sea un muy pequeño número de personas. De aquellos 10 leprosos que fueron sanados, la proporción fueron de 10, solamente uno regresó, una muy pequeña proporción regresó. Los 10 sanos volvieron a sus actividades correctas. De los 10, 9 volvieron a sus actividades comunes, pero solo uno se dio cuenta que había sido limpiado de su lepra. Era para que volviera a los brazos de su Señor, para que nada le impidiera estar delante de Dios. Por eso el Señor mismo pregunta: ¿dónde están los 9? ¿No fueron 10 los que fueron sanos? Qué tremenda esta confrontación, qué tremendo que en medio de todos estos más de 2 millones de personas que fueron sacados de allí de Egipto, solamente encontramos aquí a 2 con una actitud diferente frente a Dios. Todos los demás están hablando de nombrémonos capitanes y volvámonos nuevamente a Egipto. O sea, están teniendo un gran desprecio hacia Dios, o sea, no querían la dirección de Dios sobre sus vidas. Mientras que en estos 2 hombres hay un ruego, y un ruego muy especial que está ahí en el versículo número 24, un ruego que es confirmado aún por Dios mismo, donde dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y si nos damos cuenta, porque hubo un espíritu diferente en ellos, con ese espíritu diferente, hacia dónde quisieron ir, hacia dónde quisieron correr, hacia dónde quisieron moverse. Mis amados, aquí encontramos de una manera muy especial que esto nos involucra a nosotros, te involucra a ti y me involucra a mí, este asunto, y que la respuesta tiene que estar en mi corazón hacia Dios. Una vez he sido tocado por Él, todo este pueblo ha sido tocado por Dios había sido tocado por Dios para ser sacado de Egipto y ser llevado hacia Dios. Tú y yo hemos sido tocados por Dios, y tocados por Dios para salir de Egipto, y tocados por Dios para venir a Él. Pero ahora viene la parte nuestra, la disposición de nuestro corazón. Una vez hemos sido tocados por Dios para venir a Dios. Dios nos ha tocado. Yo no puedo venir por mis propios medios, pero una vez soy tocado por Dios, ¿cuál es mi respuesta para venir a los brazos de Dios? ¿Cuál es mi respuesta para venir al corazón de Dios? ¿Cuál es mi respuesta para venir a los brazos de Dios? Mis amados, una crisis de fe no significa que yo deje de obtener cosas. Eso no es una crisis de fe. Tener fe no es creer en Dios para conseguir todo lo que yo quiero. Eso no es fe.
Tener fe es abrazar todo el propósito que Dios tiene para mi vida. Eso sí es verdaderamente fe. Cuando miramos el libro de Hebreos, allí en el capítulo número 11, donde empieza a hablar acerca de tantos hombres, y cuando empieza el Señor a hacer una lista allí, encontramos algo muy en común en el libro de Hebreos, al referirse a la fe, donde dice por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, por la fe, y empieza a hablar por la fe, y encontramos algo en común, cómo la fe obró en el corazón de todas estas personas. Pero ¿qué fue lo que obró en estos hombres y en estas mujeres? Y encontramos un patrón común, que la fe obró dentro de todos y cada uno de estos corazones. Algo en común que obró en todos ellos. La fe los condujo a Dios. La fe que Dios mismo plantó en sus corazones los llevó, fue una búsqueda intensa en sus corazones de quién es Dios. ¿Te das cuenta? Y cuando hablamos de crisis de fe, como el Señor lo expresó en Lucas 18, estamos hablando es una falta de búsqueda en el corazón de Dios. Porque ¿a dónde me conduce la verdadera fe? Como lo vemos en el libro de Hebreos, me conduces a una búsqueda del corazón de Dios. El patrón común de todas estas personas es que todas estas personas fueron dirigidas a buscar a Dios. Por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac. Por la fe Moisés prefirió el vituperio de Cristo que las riquezas, que la fama temporal de Egipto. Empezamos a darnos cuenta hacia dónde los condujo la fe a todos estos hombres. Por la fe Enoc caminó con Dios y le llevó Dios con él. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿A dónde los condujo la fe? ¿Hacia dónde los llevó? Pero no solamente nos damos cuenta que la fe es por causa de que hubieran hecho proezas o de que hubieran hecho una gran cantidad de cosas. No, aquí nos damos cuenta que la fe condujo a todos a Dios, a los que experimentaron situaciones buenas y milagrosas, pero también los condujo a Dios, a aquellos que enfrentaron dificultades. Y se ubica ahí un momento en Hebreos capítulo número 11, Hebreos, estaba aquí en el libro de Hechos, Hebreos, en el capítulo número 11, ya vamos a terminar por esta hermosa mañana. Hebreos, en el capítulo número 11, si se ubica ahí, más adelantico, en el versículo número 32. Ya ha hablado de Abraham, ha hablado de Isaac, ha hablado de Jacob, ha hablado de Moisés, ha hablado de una gran cantidad de cosas, de cómo pasaron por el medio del mar en seco. Cuando llega el verso 32 y dice, ¿y qué más digo? 11:32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y nos vamos a dar cuenta que lo común no eran todas estas proezas, lo común es como todos fueron conducidos a Dios, porque después aparece una lista de las mujeres que recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y entonces muchas veces leemos solo la primera parte de los que taparon bocas de leones, de los que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, pero cuando empezamos a leer toda esta parte que también hace toda esta lista que también hace parte de todo lo que obró la fe en sus corazones, de cómo muchos empezaron a vivir situaciones difíciles, pero en todas, tanto los que hicieron proezas como los que vivieron situaciones difíciles, la fe los llevó a experimentar algo en común.
Todos fueron conducidos hacia el corazón de Dios, todos fueron llevados, fue hacia una relación con Dios. De manera que una falta de relación con Dios me va a llevar a una crisis de fe, porque ¿para qué Dios ha puesto y ha tocado mi corazón? Sino para llevarme a profundizar en una relación con Dios, sino que para llevarme a una profundización de una relación con Él. Nosotros estamos viviendo hoy una crisis en el mundo entero, y una crisis no solamente por causa de que haya venido la pandemia simplemente ha evidenciado y ha hecho visible mucho, de una manera mucho más fuerte, la condición en la que se encuentra el corazón humano, la condición en la que se encuentra el ser humano en este tiempo. Pero hay una gran diferencia entre todos estos hombres que leemos aquí en Hebreos y la sociedad que encontramos en el presente. La mayoría de los cristianos de hoy son muy diferentes a todos estos hombres que narra la Biblia. Hoy vemos una época muy oscura. Hoy vivimos una época donde la depravación ha alcanzado niveles mayores que los que se vieron en Sodoma, en Gomorra y en Nínive, ciudades cuyo pecado llegó delante de Dios y fueron destruidas por las justas obras de Dios. Nuestra presente generación en la que nosotros estamos viviendo tiene una cerviz más endurecida que la antigua Israel, mucho más endurecida que este pueblo que tantas veces vio el favor de Dios y en lugar de darle el rostro a Dios, le dieron la espalda. Estamos viviendo en medio de una generación que es más violenta que la generación de los tiempos de Noé, que el Señor habla de cómo se habían vuelto dentro de sus corazones y dentro de sus vidas. Porque hoy vivimos en medio de una generación donde escasean los Abeles, que se identifican es con el sacrificio de Cristo y por causa de él reconocen su condición para caer postrados delante de Dios, pero abundan al contrario los Caínes, aquellos hombres y mujeres que en su corazón, en lugar de reconocer la gracia y la misericordia de Dios, muchas veces hacen esa afrenta al nombre de Dios. Hoy escasean los David, hombres conforme al corazón de Dios, y abundan los Saúles, hombres que aunque un válido de ovejas y de bueyes, el sonido de todos esos animales evidencian la desobediencia que hay dentro de sus vidas, aún lo que quieren es que sus nombres todavía sigan siendo reconocidos, aunque en sus vidas no se ha honrado Dios como lo hizo aquel Saúl cuando le fue dicho que había sido desechado por Dios para no seguir siendo rey. En lugar de compungirse en su corazón y caer postrado delante de Dios, lo que quería era que Samuel fuera delante de él para que él fuera honrado delante del pueblo. Mis amados, nosotros estamos viviendo tiempos tremendos, tiempos definitivos y tiempos donde Dios está buscando hombres y mujeres que se esfuercen en conocer y en buscar su corazón, que se esfuercen por correr a sus brazos y ser saciados por Él. Y cuando hablamos de esforzarse, no estamos hablando de la capacidad del hombre para buscar a Dios, porque el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Pero si el hombre es tocado por Dios, necesariamente se necesita que ese hombre tocado por Dios tenga una respuesta en su corazón para buscar a Dios, para correr a los brazos de su Creador, para correr a los brazos maravillosos de su Señor. Dios habló de aquel Josué y de aquel Caleb como hombres en los que hubo un espíritu diferente para venir en pos de él. En medio de una generación que se quería devolver a Egipto, estos hombres lo único que querían era correr a los brazos de Dios. Estamos viviendo momentos definitivos. Muchos se han ido enfriando en su corazón, y si el corazón se enfría en relación con Dios, pues va a correr sin límites hacia todo lo que le brinde Egipto. Pero se necesitan hombres y mujeres con un espíritu diferente, que tocados por Dios, corramos para ser saciados por Dios. Que entendamos como Salomón y recibamos ese consejo. Que entendamos que el fin de todo el discurso oído es este: que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este hermoso día con tu palabra.
Te pedimos, precioso Dios, que nos ayudes, porque estamos viviendo momentos, Padre, donde hay ciertamente, como lo ha advertido tu palabra, Señor, aconsejando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, que, Señor, cuando tú vinieras, se hallarías fe en la tierra, se hallarías gente, Dios de los cielos, entendiendo dentro de su corazón que habían sido escogidos para buscarte, para intimar contigo, para relacionarse, Señor, con tu corazón. Padre, te rogamos con todas nuestras fuerzas en esta hora que seas propicio a nuestras vidas, que seas propicio a nuestros corazones, Señor. No queremos ser más, Señor, una generación contumaz y rebelde, Señor, que no, Señor, dispone su corazón para correr a tus brazos, porque ciertamente tú has venido tocando nuestras vidas, Señor amado, pero ciertamente se necesita de la disposición de mi corazón, Padre, para responder a ese toque que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, porque ciertamente tú no quieres un pueblo que se sienta obligado a venir a ti, sino un pueblo que, tocado por tu poder, responda al llamado, a la invitación, a la convocatoria que tú estás haciendo de serte un pueblo íntimo, Señor amado, no un pueblo que se apoya en sus propias justicias, sino un pueblo que, viendo la multitud de tus misericordias, vienes a ofrecerse delante de ti, como aquel ruego que levanta el apóstol Pablo diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, permítenos oír tu voz en este tiempo, permítenos entender tus palabras, permítenos, Dios, escuchar tu corazón, permítenos, Dios, ser confrontados, Dios, para ser llevados, Dios, a esta relación íntima que tú quieres con nosotros, Señor. No nos dejes acomodarnos a una vida tibia, no nos dejes acomodarnos a una vida fría, donde estamos escuchando es todo lo que el mundo dice y dejamos de escuchar tu voz. Señor, queremos ser enseñados e instruidos por tu propia mano y conducidos hacia tu corazón. Te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial. Dios los bendiga este resto de día. Ya nos disponemos a finalizar este año 2020, pero es un año donde Dios está afirmando nuestro corazón, donde ciertamente Dios nos está convocando a ser un pueblo íntimo, donde está, como dice allí el libro de Joel, está llamando a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, está llamando al novio que salga de su cámara, a la novia que salga de su tálamo, y que todos vengamos y rindamos nuestro corazón delante de ti, porque pronto sonará la final trompeta y nos llevará el Señor con él. De manera, mis amados, que un abrazo muy especial, meditemos en todas estas cosas y que la paz del Señor siga guardando y llenando sus vidas. Muchas bendiciones para todos.